Muy buenas, estimados estudiantes. Aquí les habla su profesor Ramsés Romero para presentar la primera cápsula virtual eh, para el grupo de psicología y la materia de métodos cuantitativos. Ya nosotros hemos visto en clase algunos conceptos importantes, entre esos está el de estadística, ¿sí? Recordemos que es una ciencia que recoge, presenta, analiza, interpreta datos con el fin de tomar una decisión correcta, eficaz. Y no solo eso, también nos sirve muchas veces para presentar datos para algún estudio que nosotros estamos realizando. Nos sirve también para el tema de investigaciones, que es tan importante en áreas como las nuestras, ¿verdad? Eh, Vimos conceptos también como lo son población y muestra. En el caso de población nosotros estamos hablando de la totalidad de individuos que nosotros estamos estudiando y la muestra va a ser una porción o parte de esa totalidad. Muchas veces la intención es que la muestra tenga características lo más próximas posibles a la población y para eso se requieren alguna serie de cálculos que ya veremos a través del cuatrimestre. En el caso de variables, ya habíamos mencionado también que tenemos dos tipos de variables, variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son de carácter no numérico, mientras que las cuantitativas sí lo son de carácter numérico. Y es más, habíamos comentado que las mismas se dividen en discretas y continuas, ¿verdad? Eh, Vamos a lo largo del cuatrimestre a hablar de, o hacer estudios de caso, más que todo de The New Life Health Clinic, ¿verdad? Que es una especie de clínica virtual en la que hacemos algunos casos de estudios que tienen que ver con el área de nosotros. Bien, vamos a ver el pequeño caso que vamos a ver o analizar. Es un cuadro que sacamos del MINSA. Ya nosotros hemos comentado los problemas que tenemos con temas de información aquí a nivel nacional y no solamente con el área de psicología, sino con todas las áreas, ¿verdad? Para poder muchas veces conseguir información, o recabarla y además de que no sea sesgada a veces es muy difícil. Eh, Sin embargo, vamos a ver el siguiente cuadro que puede ser interesante. Imaginemos que tenemos las siguientes preguntas. Queremos identificar cuál es la población, cuál es la muestra, cuáles serían las variables que están involucradas aquí en este cuadro y una posible interpretación que nosotros podríamos darles a estos datos que tenemos aquí presentados. Eh, Vamos a ver, fíjense, estamos hablando de pacientes atendidos en establecimientos de salud mental. Diagnósticos, bueno, de diferentes tipos, por ejemplo, abuso de sustancias, de la que hemos hecho algunos ejemplos, esquizofrenia, trastornos neuróticos, afectivos y otros. Y cada uno está marcado con colores diferentes, ¿verdad? Relacionados al tipo de padecimiento que se tiene o trastorno. Cuando nosotros tenemos un cuadro, una tabla, básicamente nos estamos refiriendo a una muestra, ¿sí? A una muestra, a un grupo de individuos que nosotros estamos de alguna manera ya sea estudiando o cuyos datos tenemos para poder tabular o graficar. Así que si pensáramos en identificar la muestra, que sería lo primero en este caso, sería precisamente, fíjense, los pacientes atendidos en los establecimientos de salud mental. Si tuviésemos que pensar en una población, y ahí podríamos nosotros, digamos, entrar en una parte que no está muy clara, porque podrían haber diferentes interpretaciones, eso es cierto, pero podríamos decir que la población, en este caso, podrían ser diferentes personas que tienen problemas de salud mental. Eh, en este caso, algunos de ellos pues están siendo atendidos, como en el caso que compete a la tabla esta, o al cuadro, a la gráfica, y otros que no serían atendidos. Entonces, esa podría ser una interpretación, digamos, de la población, una población que nosotros podríamos pensar que está ligada a esta muestra. En cuanto a las variables, si nos fijamos,
las variables en este caso son de tipo, por ejemplo, en el caso de los trastornos, son de tipo cualitativa, ¿verdad? La respuesta que nosotros tenemos, ¿qué tipo de trastorno es? No es un número, es, bueno, trastorno afectivo, neurótico, etcétera. ¿Qué otro tipo de variables nosotros tenemos aquí? Por ejemplo, el tipo de establecimientos o hospitales. Fíjense, tenemos establecimientos ambulatorios, tenemos grupos de hospitales y tenemos el Instituto de Salud Mental. Em, Eso en cuanto a las variables. ¿Qué interpretación podríamos dar a los datos? Aquí hay algo bastante interesante que llama poderosamente la atención. Por ejemplo, en el caso de trastornos neuróticos, que es el color amarillo, prácticamente en el Instituto de Salud Mental no se atienden. Fíjense, apenas un 1%, mientras que en los establecimientos ambulatorios tenemos un porcentaje altísimo, en este caso del 33%. Sin embargo, cuando hablamos de un trastorno como es el de la esquizofrenia, vemos que en el INSAM, por ejemplo, eh, pauta con lo más alto, un 33%. En cambio, en lo que serían establecimientos ambulatorios, por ejemplo, es muy bajita, un 6%, y en los hospitales estamos hablando de un 17%. Esos serían, por ejemplo, algunos aspectos interesantes que podrían salir a relucir de la información que nosotros tenemos aquí. ¿Qué importancia podrían tener? Bueno, para todos los que están interesados en el área de estudio de pacientes con diferentes tipos de trastornos, eh, para estudiantes, profesionales, etcétera. Así que esa podría ser una respuesta válida a esta pregunta. Em, Fíjense, aquí les coloco la distribución de diagnósticos. En este caso varía obviamente según el tipo de establecimiento, ¿no? Lo que acabamos de decir. En los servicios ambulatorios, los trastornos neuróticos y los trastornos afectivos ocupan los primeros lugares, ¿no? Era lo que comentábamos hace un rato. Entonces aquí, por ejemplo, hay una posible respuesta a la pregunta esta que tenemos aquí de último. Así que bueno, eso sería todo por el momento y se despide un servidor, el profesor Rancés Romero. Espero que esté muy bien y cualquier duda o pregunta, pues podemos hacerla a través de foro en la plataforma. Que esté muy bien y hasta luego, hasta la próxima cápsula virtual.